Rosalía Arteaga, la presidenta que incomodó al poder, que ejerció durante 12 días la presidencia de la República y sufrió violencia política de género, hasta que lograron removerla del poder. Escucharán hoy en Como Niña cómo Sixto Durán Ballén le dijo, no sé si vas a poder. Y claro que pudo. Además nos contará de congresistas que le pedían plata para que se quedara en la silla presidencial. La oferta de Febres Cordero que la hubiese convertido en un títere. Y hasta los apodos que la política inventa. El famoso binomio Motepillo. Prepárense para escuchar no solo una entrevista, sino un diálogo que nos invita a pensar y a reírnos un poco de lo solemne. Además, reconocernos en la voz de quienes han tejido el Ecuador. Hola a todos, estamos ya en un nuevo capítulo, esto es Como Niña y hoy me acompaña nada más y nada menos que Rosalía Arteaga, la primera presidenta que tuvo nuestro país en 1997, la primera mujer en llegar a ser la máxima autoridad del Estado. Bienvenida, ¿cómo estás, Muchas Rosalía? gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un gusto estar contigo y compartir unos minutos. Sí. Qué lindo. Bueno, me gustaría un poco conversar sobre estos temas porque usted, en efecto, fue la primera mujer que llegó a ser presidenta de la República. Bueno, yo diría que me han tocado varios primeros. No soy la primera hija de 4 hermanos. Fui también la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes. Ahora veo que el ministerio volvió a ser de esas 3 áreas como las manejábamos antes. La primera vicepresidenta y también la primera presidenta. Por poco tiempo, es verdad, por pocos días, porque sufrí un golpe de Estado. Fueron 2 días. Fueron 6 días en realidad, ¿no? 2 días del encargo que me hizo el Congreso de la época, pero 6 días desde que asumí como presidenta. ¿Cómo? A mí me gustaría muchísimo regresar a esa época porque ahorita nos mira un público mucho más joven que tal vez no estaba tan cercano a lo que ocurrió, porque en realidad ser la primera mujer en 1997, cuando todo estaba dominado también por muchos hombres, ahora Claro. hay mucha más apertura. Pero Sí, antes, evidentemente, ahora hay, por ejemplo, ley de cuotas. En mi época no había ley de cuotas y además hay ley de paridad. Es decir, que necesariamente cuando hay un candidato presidente hombre, tiene que haber una candidata a la vicepresidencia mujer, como ocurre en los actuales momentos. Pero en mi época no había ley de cuotas. Era mucho más difícil, por supuesto, llegar y más sorpresivo, porque creo que soy la 4ª mujer que ha llegado a la presidencia en nuestros países, en América Latina y sobre todo en Sudamérica. Y la verdad es que para muchos era inadmisible que una mujer llegue a los espacios más altos de poder. Yo creo que ahí confluyó un machismo de la clase política ecuatoriana, pero también de las Fuerzas Armadas, porque al ser presidenta de la República uno pasa a ser inmediatamente general en jefe de las Fuerzas Armadas. claro. Yo creo que eso lo veían muy difícil, sobre todo ciertos estamentos. Claro, no todos, ¿cómo va a ser la general en jefe de las Fuerzas Armadas una mujer? Pero en Así es, 97. Súper Estamos complicado. hablando del siglo pasado y estamos hablando de circunstancias más complicadas. Entonces, yo escribí en esa época un libro que se llamó La Presidenta, el secuestro de una protesta, un libro en el que cuento lo que pasó en esos días, solo en esos días, 12 días de mi vida, del 1 de febrero al 12 de febrero del 97, que fueron parte de mi vida, pero también de la vida del país. Y allí cuento esos temas y evidencio el machismo, pero también sesgos de carácter económico, político que se dieron en esa época. Y también comparo, ¿no? Porque cuando falleció Jaime Roldós, nadie cuestionó que Osvaldo Hurtado asuma la presidencia, él era el vicepresidente. Digo, ¿qué habría pasado si en lugar de ser Osvaldo era una Osvaldina? La cosa habría sido diferente. No le permitían. Claro, y después de mí, cuando sale del poder Lucio Gutiérrez, cuando sale del poder antes de él Yamil Mawad, asumen sus vicepresidentes, que son hombres. Y entonces el único es que caso... es la sucesión del poder. Es, porque así es, está establecido en la Constitución de la República. ¿Qué edad tenía Rosalía Arteaga en ese punto? A ver, yo creo que tenía 39. Bueno, también jugaba en contra del hecho de ser mujer, joven, que además no tenía una carga política, porque si bien yo había sido viceministra de Cultura, había sido ministra de Educación, esto se da en un lapso de muy pocos años, es decir, en el 92 yo era subsecretaria de Cultura, como se llamaba en esa época, y tampoco era muy fácil porque había muy pocas mujeres en el gobierno. Cuando en el 94 Sixto Durán me pide que yo sea ministra de Educación, lo hizo de una forma un poco cómica.
él me llamaba guagua, en esa época era la guagua de la política ecuatoriana, ¿no? Y entonces me dice, me gustaría proponerte que seas ministra de Educación, pero me da miedo. Yo le digo, ¿por qué le da miedo? Me dice, porque eres mujer. Wow. Y digo, ¿y? Dice, no sé si vas a poder, perdón, Así, no sé si vas a poder. Wow, es que no sé qué si vas a complicado. poder lidiar con el sindicato más fuerte que tiene el Ecuador, que era la UNE. Ah, Y entonces yo le dije, si usted se arriesga, yo también. y claro, era una UNE complicada también, ¿no? O sea, si hasta ahora, bueno, ahora ya perdió muchísimo la fuerza que tenía antes, pero en esa época era una UNE En complicada. O esa sea, había que, época tumbaban gobiernos, claro, así es. eran fuertes. Entonces, cuando pasa eso, a mí me gustaría que usted nos cuente estos 12 días, ¿no? Desde el primero, ¿cómo vivió toda A esa ver, claro, situación? porque ya empiezan a darse situaciones, anunciaba un paro nacional. Yo no tenía una muy buena relación con Bucarán desde el momento mismo que asumí la vicepresidencia, ¿Por qué? por varias cosas. Primero, porque se había acordado que yo iba a manejar el Frente Social y él puso a su hermano como presidente del Frente Social, nombrándolo ministro de Bienestar Social. O sea, como que no hubiese vicepresidente, cuando ya se llegaron a los Sobre todo había acuerdos. un acuerdo, a pesar de que Claro. yo tenía funciones específicas como la presidencia del CONADE y varias otras que venían en conjunto con esa presidencia. Luego, él se había pronunciado por el tema del alza del gas, yo me había opuesto por ser un combustible popular. Él había dicho que había que dar pena de muerte a los violadores. Mi tesis de grado como doctora en leyes fue en contra de la pena de muerte, porque yo no creo que se deba aplicar la pena de muerte, inclusive por la margen de error que se puede cometer. Entonces, había Había muchas diferencias. diferencias, estas eran tal vez las principales, pero había muchas diferencias en la forma de gobernar. Y entonces se veía, sin embargo, yo asistía a alguna reunión de gabinete, yo había dicho que había que tener precauciones con una huelga nacional que se anunciaba, y él decía, no, decía, Roldós tuvo huelgas, Hurtado tuvo huelgas y no pasó nada, O sea, pero ya le uno bajó, le minimizó, minimizó. minimizó. Gran error, minimizar Así las es, protestas. así es. Y entonces, pues, no había un diálogo muy fluido. Luego, me parece que fue el 6 de febrero, en esa época no se llamaba Asamblea, sino se llamaba Congreso Nacional, decide suspender en sus funciones a Bucarán, acusándole de locura, ¿no? Al margen de los análisis que se puedan hacer sobre la decisión del Congreso, también hay que pensar en que el ámbito de la sucesión se daba si no está el presidente, vicepresidente, se decía, no se hablaba de vicepresidenta, y si no, el presidente del Congreso. O sea, Había una orden de había un sucesión. orden y luego el presidente Ahí, de la Corte de Justicia. ahí de lo que se agarran es de que no hubo un juicio político. No, Específicamente, entonces como más que no bien tenía por qué haberse una sucesión. se O sea, en realidad esto se ha dicho después, pero en esa época lo que se argumentó es que había un vacío legal. No había tal vacío porque la Constitución nunca fue modificada, y en ese sentido, si es que se habían olvidado de compilar esa parte, yo decía, bueno, ¿y qué pasa si es que al que hace la edición del libro en la imprenta se le cae el capítulo, no sé, del divorcio? Ya no hay divorcio en el Ecuador. No es cierto, porque esto era simplemente un olvido. Pero lo otro, pues yo no sé si intencionalmente lo hicieron, y definieron que no había claridad en cuanto a la sucesión y nombran al presidente de la Asamblea del Congreso de la época, Fabián Alarcón. Un nombramiento absolutamente ilegal. pero Rosalía en ese punto resiste, porque no Esto así es. renunció, o sea, no es que ya le intimidaron, ya dijeron que, y les Yo puso dije, el me camino mantengo fácil. en la presidencia de la República. Después se dieron una serie de conversaciones y finalmente el Congreso, frente a la presión que existía, da pie atrás, vuelve al presidente de la Asamblea del Congreso, lo vuelve a la presidencia, y me encargan la presidencia a mí. Por eso se habla de 2 días, porque fue un encargo de 2 días, ¿no? Pero yo había asumido días antes. Entonces, Ah, por además, eso es que oficialmente se tiene como 2 días, pero en realidad fue desde el fueron más primero días hasta hasta el el 12. 12. Así es. Y entonces yo asumo la presidencia, y además, porque hay alguna gente que cuestiona que no ejercí el poder, sí ejercí el poder, inclusive yo tengo
yo tengo decretos presidenciales que fueron publicados en el registro oficial y que fueron absolutamente válidos. ¿Cuál fue el Hago primer decreto? nombramientos, bueno, el primero, asumir la presidencia, pero también yo nombro como ministro de gobierno a Gil Barragán, ¿no? Le encargo los otros ministerios hasta que se pudiera organizar un gabinete, nombro al secretario general de la administración, Nelson Robelli, o sea, se dan algunos nombramientos que fueron efectivos. Claro, para empezar a trabajar ya lo en que la se estructura debería, de ¿no? un gobierno y en la convocatoria a una consulta popular, que es lo que yo había planteado. En el momento en el que el Congreso decide saltarse todas las normativas y ejercer este tema de violencia política de género contra la presidenta en ese punto, porque ya era la presidenta. Así es. ¿Qué sintió? ¿Cómo fue? O sea, ya vio y A ver, se vio perdida. una mezcla, primero de saber que estaba asumiendo un rol histórico al ser la primera mujer y además al asumir la presidencia de la República. Después coraje, ¿por qué? Porque cuando yo quiero ingresar al Congreso, el Congreso pone a la policía por frente y hay unas fotos dramáticas en que se ve las puertas cerradas, las vallas del Congreso, por un lado, la policía allí no dejándome a mí entrar a mí, que era la presidencia de la presidenta de la O sea, bloqueado República, total. inclusive reconocida por el Congreso, no me dejan entrar. Entonces hay unas figuras que circularon, unas fotografías que circularon a nivel mundial, en donde se ve este avasallamiento, este usar el poder. Al comienzo yo tenía aparentemente el respaldo de Fuerzas Armadas, después ya ese respaldo no se da. O sea, ¿no? ahí hubo conversaciones, lo Hubo que sea, manipulación total, acuerdos que estuvieron dados entre el Congreso y Fuerzas Armadas, y entonces yo me quedo sin el respaldo de Fuerzas Armadas. Pude haberme mantenido en el poder, sí pude haberme mantenido de varias formas. La una era aceptando, porque los asambleístas de la época, los congresistas, los diputados me pedían plata para votar por mí, ¿no? Y entonces yo no acepté, por supuesto. Si habría pagado, a lo mejor habría, ¿Y qué fueron me esas habría llamadas mantenido. y como, oiga, tanto le cuesta mi Llamadas, voto? conversaciones, se acercaban a gente que estaba cerca Pero mío, súper descarado, ¿no? o sea, Descarados. Y luego ¿alguno que había, se acuerde que haya dicho cuánto me pidió? no Sin tengo la nombre, prueba, no puedo dar una prueba de esto, pero también pero eran fuertes cantidades. había otra forma que era, eh, me llamó el alcalde de Guayaquil en esa época, era muy poderoso, León Febres Cordero, y me dijo, yo pongo a mis diputados a que voten por usted, pero yo nombro todos los ministros. Alguna gente cree que me equivoqué cuando le dije que no, pero yo cuando digo, cuando doy mi palabra la doy, le dije no. Si habría aceptado, pues yo habría sido una presidenta títere. Y la otra forma Claro, al era final el que iba a manejar los hilos iba a ser desde la la alcaldía de alcaldía de Guayaquil. Guayaquil. Así es como pasó en algunos Que eso le momentos, iba a ¿no? decir, que al fin y al Sí, cabo uno sabe que por allá se había se manejado mucho manejaban la los hilos del política poder. nacional. Y la tercera forma era aceptando lo que me proponían jóvenes militares que se reunieron y hicieron una organización que se llamaba OGEMA, Organización de Jóvenes Militares de Ejército, Marina y Aviación. Me dijeron, asuma los plenos poderes porque si los generales no están con usted, nosotros sí. Y en ese caso no habría sido solo la primera mujer, sino la primera dictadora del Ecuador. Pero Wow. yo soy una persona que cree en la democracia Pero y dijo, por eso es hasta que ahí no tampoco podía llego. aceptar, no. Así es la parte de la historia. Y de alguna forma, tal vez lo pensó en algún punto de capaz debía haber aceptado, o sea, en el... No, yo veo lo que ha pasado y después he visto cómo la política se ha contaminado tanto, hay tanta corrupción que yo prefiero haber actuado de esa forma, andar por las calles de mi país. Yo nunca he tenido que exiliarme, nunca he tenido que salir del Ecuador. La gente me respeta cuando me encuentra, pueden que algunos discrepen conmigo, pero en general, en cualquier parte a donde voy, hay gente que reconoce el trabajo que se hizo. ¿Quiénes le acompañaron en ese punto? A ver, ¿Quiénes le sostuvieron? tuve a mi hermana Claudia, que seguimos trabajando juntas. Ella nunca fue funcionaria de gobierno, nunca ganó un sueldo del gobierno. Ella en esa época era la directora del MIRA, de un partido que además es interesante porque se crea un movimiento político por primera vez creado por mujeres, ¿no? Porque claro, ha habido otras mujeres en política como Cecilia Calderón, pero ella asumió el liderazgo de un partido fundado por su padre. En el caso nuestro no fue así. En el año 94 yo creo el MIRA, Movimiento Independiente por una República Auténtica. Luego estaba Gil Barragán, ¿no? Estaba alguna gente muy cercana como Nelson Robelli, como Fausto Jaramillo, algunos periodistas, me acuerdo por ahí llegaba Rebeca Villota, en fin, alguna gente amiga que estaba conmigo. Mi marido estaba en esos días a cargo de los hijos, ¿no? Porque mis hijos estaban
pequeños ¿Qué edad también. tenían los chiquitos? Estaban, a ver, cuando llegamos a Quito en el año 92, pues estaban en la escuela. Cuando pasó esto en el 97, probablemente Daniel estaba todavía en la escuela y Manuela y Pedro en el colegio, ¿no? Chicos de colegio. Y el papá se estaba haciendo cargo de todo Estaba, claro, tenía alguien mientras que la madre hacerse estaba cargo, peleando ahí estaba luchando. por su espacio. Así es la verdad. Si en este punto Rosalía Arteaga pudiera decirle algo a la Rosalía jovencita de esa época que se estaba enfrentando, ¿qué es lo que le diría ya con toda esta sabiduría y con el tiempo? Dos cosas. Primero, no creer en todas las personas, porque, por supuesto, a veces uno cree porque piensa que hay limpieza en su actuación, qué sé yo, a lo mejor le diría, cuidado, no Pecar de creas en ingenuo, todo. tal vez. Sí, podría ser. Y en otro sentido diría, bien, yo creo que hiciste bien el trabajo y lo volvería a hacer. Y si fuera previamente, como aguanta, resiste, puede ser. Yo no quería entrar en una lucha que pudiera, porque yo podía haber aceptado la propuesta de Fuerzas Armadas y entonces, ¿qué se iba a dar en el Ecuador? Una guerra civil, los generales apoyando a los congresistas, como se dio antes del protocolo de Río de Janeiro, que había 3 presidentes en el Ecuador, uno en Cuenca, otro en Guayaquil y otro en Quito. De hecho, en la prensa internacional salía algún día que había 3 presidentes en el Ecuador. Estaba Bucarán, que decía que lo habían sacado de manera ilegal y que ya se fugó a Panamá, pero decía que seguía siendo el presidente. Alarcón, el presidente del Congreso, que fraudulentamente llega a la presidencia, y yo que había asumido por derecho propio. Entonces decían, en el Ecuador hay 3 presidentes. ¿Cómo se llama? Empecinarme en mantenerme en una situación. Aferrarse al poder hubiese sido una Yo pésima no idea. creo, o sea, yo allí le puse por delante al país, no lo mío, sino poner por delante al país y decir, esta situación no puede darse porque no podemos enfrentar a unos ecuatorianos con otros. Considerando todo esto que ocurrió y que ahora al expresidente Abdalá Bucaram le están dando la razón entidades internacionales, organismos internacionales de la demanda que puso, eh, y están justo en ese proceso y recientemente le escuchábamos. Rosalía Arteaga en algún punto ha pensado en, teniendo todas las pruebas, demandar. A ver, a mí inclusive me visitaron alguna vez gente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando recién pasaron los eventos, pero preferí no demandar, a pesar de que soy abogada, no soy muy amiga de los tribunales y creo que finalmente el que paga es el pueblo ecuatoriano, ¿no? Entonces, yo me retiré de la política con 40 años, ¿no? Hay mucha gente que pensaba que yo iba a volver a la política, no lo he hecho. No porque no me han faltado oportunidades, cada vez que hay elecciones me proponen que sea candidata a la presidencia, a la asamblea, a la alcaldía de Cuenca, a la alcaldía de Quito, en fin. Pero yo no he querido regresar a la política, tal vez porque no tuve una vocación política tan firme, tan fuerte. Cuando a mí de chica me preguntaban qué quiero ser, yo nunca decía quiero ser presidenta de la República. Yo quería ser escritora, ¿no? Esto era mi vocación. Y luego yo creo que uno le puede servir al país, no necesariamente desde la política, puede servirle desde la comunicación, desde la educación, que es lo que yo hago todos los días. ¿Qué es lo que se ha centrado con Fidal? Con Fidal. Así es, yo sigo trabajando en educación cada día y trabajo mucho en comunicación, hago un programa de televisión, hago un programa de radio, escribo para periódicos y también me dedico a la literatura, por supuesto, que es mi primera vocación. ¿Cómo han sido y cómo fueron los días con la familia? El papá se estaba haciendo cargo de los Sí, chicos duros, y todo, pero claro, llegaba en la noche. angustiada. Bueno, algunos días no llegué, claro, dormí en el palacio. Había una pequeña suite allí de la vicepresidencia, entonces yo, que nunca la había ocupado, pues esos días sí la ocupé. Veía poco a mis chicos, algún rato llegaban a verme. Nunca se pasaron a vivir al palacio. Pasé pasé un par de días, sí, y mis hijos fueron también, por supuesto, pero era difícil durante el gobierno, tanto porque yo me quedé después unos meses, precisamente porque me había pedido Fuerzas Armadas por salvar la situación en el Ecuador. Yo durante esos días que tenía estas situaciones internas, había recibido llamadas del Departamento de Estado y también de generales que estaban en la frontera y que me llamaban y me decían que las tropas peruanas, acuérdense ustedes que en el 95 tuvimos guerra con el Perú, Claro, estaba de presidente Fujimori y Fujimori quería, cada vez que había problemas internos en el Perú, amenazaba al Ecuador y me decían, está a pocos metros ya de entrar nuevamente. Entonces había esa otra presión externa que yo tenía. O sea, lidiando con el tema de Congreso me quieren sacar, lidiando con el tema externo de que Perú se nos quiere meter otra vez. Así es, o sea, durísimo. Y aparte el tema de la aparte familia. de la familia, yo tenía 3 hijos pequeños todavía, estudiantes, y la situación era complicada.
Quisiera también hablar sobre el tema ya más personal, la niñez de Rosalía, cómo empieza todo este tema de el amor por la política, y de buscar estos, o de llegar, A ver, cómo llegan a estos espacios. yo no vengo de una familia en donde se hablaba mucho de política, no. No, Mi padre es un médico, pediatra, lo tengo vivo todavía, 92 años, va a cumplir 93, mi madre tiene 85, dedicada a ella, se casó 15 años, siempre estuvo en la casa, mi mamá, o sea, yo no tenía un modelo de decir, pues bueno, la mamá está trabajando fuera de la casa, no, estaba en la casa siempre. Yo me estudié en un colegio de monjitas, um, desde muy pequeña tenía una vocación literaria, escribía algo, empecé a trabajar muy joven, a los 17 años en el mismo colegio, me proponen que sea profesora del colegio. A mí me daba un poco de miedo, pero bueno, ya me habían propuesto en un trabajo que se me presentaba, acepto. ¿a qué Ser edad? 17 años tenía Ah, cuando empecé a dar clases y al mismo tiempo estudiaba en la Universidad de Cuenca, estudiaba Derecho y estudiaba o sea, desde también. chiquita como muy vinculada al tema de la Sí, educación. sí, mucho. Y tenía una vida tranquila. Yo me recuerdo de niña paseando por Cuenca, una Cuenca chiquita, Hermosa, visitando a ¿no? los Cuenca abuelos, es... mucho de caminar por la orilla del río. De hecho, cuando me caso, vivo en la orilla del río, allí en Todos Santos. Teníamos nuestra casa. Además, me caso con el alcalde de la ciudad. Ese fue tal vez mi primer contacto con la política, Mm. pero el alcalde había sido mi profesor también en el colegio y luego éramos colegas Por ahí fue porque la historia romántica. así fue la historia romántica. Después ya éramos colegas en el colegio porque él daba clases, yo también. Y después vuelve a ser mi profesor, porque fue mi profesor en el colegio, vuelve a ser mi profesor en la universidad. Wow. Sí. Entonces, con 21 años que me caso, yo paso a ser la primera dama de la ciudad, ¿no? Con un montón de obligaciones y cada año tenía Y un hijo. protocolos y Sí, todo. además cada año tenía un hijo porque yo tuve 5 embarazos. Mi segundo hijo falleció muy chiquito, Jerónimo, un niño con síndrome de Down. El golpe más fuerte que puede recibir una mamá es ese. Y luego, pues, de alguna forma yo estaba más bien en el mundo académico, mucho en el mundo cultural, organizaba exposiciones de arte, hacía toda una serie de cosas. Y bueno, la vida me fue llevando, me vinculé a Sixto Durán, fui candidata a concejal en Cuenca, gané la concejalía en una época en donde no había mujeres concejalas, Claro. estoy hablando de los años 80. Luego me involucro en la campaña de Sixto. Cuando Sixto gana en el 92, me propone que fuera subsecretaria de Cultura. Y allí era también una decisión complicada porque nosotros teníamos nuestra vida hecha en Cuenca y la decisión era Pasar, ya venirse venir a a vivir en Quito. Quito. Hicimos un trato con mi marido de un año. Después se fue prolongando y al final cuando acepto el Ministerio de Educación, Se mega prolongó. mi marido me dice que le goleamos No, 4-1 porque los chicos querían quedarse aquí, solamente él quería regresar a no. Cuenca Claro, le y yo tocó ya también, ¿no? unirse a la Entonces mayoría. ya nos quedamos Claro. aquí y ya la vida se hizo aquí. Cuando, ahorita me comentaba lo del fallecimiento del chiquitín, ¿qué edad tenía? Eso fue un golpe familiar muy fuerte. 10 meses apenas mi hijo. Era mi segundo hijo y cuando él falleció yo estaba esperando a Manuela, mi tercera hija. Fue durísimo. Primero saber que era un niño que tenía síndrome de Down. En esa época de estos temas casi no se hablaban. No, no muy Tenían a difícil. los niños un poco escondidos en la casa. Yo cuando mi hijo enferma, bueno, creía que me iba a morir también. Él tenía un problema cardíaco muy fuerte, pero tenía malos pulmones, tenía varios órganos. Cuando él fallece, creo que lo único que me sostuvo es el hecho de que tenía a mi hijo y de que estaba esperando una hija. Em, pero después de que él fallece, yo siento que tengo que sacar ese gran dolor que tengo y mi forma de sacar es escribiendo. Entonces escribí un libro que se llama Jerónimo, que todavía se sigue leyendo mucho en los colegios, en todo el Ecuador. Mm. De hecho, la próxima semana estaré en Manabí probablemente presentando mi libro en varios colegios. Después de escribir los otros Jerónimos, que son otras historias de niños con síndrome de Down. Y el primer Jerónimo es Mi hijo, la historia porque mi del hijo se llamaba pequeñito. Jerónimo, ¿sí? Ya. Es el nombre de él. ¿Y qué cuenta en ese libro? Desde que me quedo embarazada, desde que él nace hasta que fallece. Es una historia que yo le escribí para un poco hablar con los, dialogar a través de eso, sobre todo con las mamás,
pero para mi sorpresa ahora lo leen adolescentes y a veces niños, ¿no? Fue traducido al inglés, se presentó, fue declarado libro de texto en Nueva York, se ha traducido al italiano, Wow. al chino, mandarín, está en portugués, está en braille, en audiolibros Qué también. lindo. Sí, Ya voy a buscarle para leerle sí, con la claro, Javiera. La Javiera es mi hija chiquita, tiene 8 años. le va a Y, gustar, y sí. siempre estamos buscando qué leer, entonces vamos a Claro, leer y tengo Jerónimo. libros para niños chiquitos. Tengo uno que se llama El secreto de la princesa. Luego tengo El duende de Itabaca y otros cuentos, que es un cuento en Galápagos, un cuento en la costa, cuento en la sierra y otro en la Amazonía, ¡Ay, que qué a la gente le bonito! gusta mucho. Vamos a Y buscar esos tengo libros. algunos libros, sí, para niños. Será que ahora soy abuela de 7, entonces, ¡Qué por bonito! supuesto, me inspiro para escribir en ellos. Entonces, buenísimo también para leer. En este punto vamos a hacer una pequeña pausa porque el hotel nos va a traer eh, un poquito de la carta que está presentando. Híjole, El, gracias. Estamos aquí en el Hotel Le Parc, en el restaurante El Neu Bistro, con Andrés, que es el chef, y nos Gracias, ha Andrés. traído, ¿qué nos ha traído por Bueno, acá para primeramente, compartir qué con gusto la tenerlas otra vez. expresidenta? Claro que sí, es un honor para nosotros tenerlos Gracias. y sobre todo que disfruten un poco de nuestra carta. Esta carta se llama Blanc de Blanc. Es una carta un poco basada en inspiración mediterránea. En este caso tenemos dos platos, uno que es montage, que es una panceta de cerdo, tiene alcachofas confitadas, papas nativas, zanahorias y tiene por ahí algunos tubérculos que les va a encantar. Sobre todo cuidando el tema de la salud. Mucho aceite de oliva, bien tratado, buen producto. Muy, muy Y natural. lo mío es pulpo, ¿no? Lo suyo es un pulpo, se llama Lenot, es un poco de un cremoso de papa con un aceite de albahaca, uvas, tiene rábanos encurtidos, flores comestibles y un poco de guisantes al ajo. Muy bien, Y todo gracias. súper natural y saludable, como ustedes siempre. Por supuesto, este es un tema de combinar sabores, un poco queremos incitar o tratar de promover la sofisticación, el tema de cuidado por los alimentos y obviamente la comida mediterránea ayuda mucho para eso, en lo saludable. Muchas gracias, Gracias. Andrés. Muchas gracias al Hotel Le Parc y por supuesto que sí al restaurante El Neu Bistro que nos está presentando ahora su nueva carta por acá. Y este es momento también de presentar a nuestros auspiciantes. Estamos hablando de Go Social Suite para que tú puedas saber qué es lo que están diciendo las redes sociales. Tienes que ir a www.gosocialsuite.com para revisar qué es lo que está pasando. Además, tienen ahí unas herramientas súper buenas para los emprendedores. Por otro lado, muchas gracias también a Redux, la clínica de la belleza, porque si tú no estás conforme con alguna de ahí, quieres hacer cualquier cambiecito, puedes ir a Redux, donde hay expertos que te pueden ayudar y asesorar. Además, Dental Alliance, la clínica también para lucir espectacular, unos dientes perfectos. Tienen que ir, por favor, a Dental Alliance y, por supuesto, con el doctor José Maldonado, que es el director clínico. Y no nos podemos olvidar de comunicación estratégica, talleres, capacitaciones con Go Estrategia Creativa. Si tú quieres capacitar a tus equipos, conocer más de comunicación, puedes también revisar. Por acá van a aparecer los números de contacto de Go Estrategia Creativa. Y vamos a continuar por acá. Si usted quiere, por favor, puede probar el pulpito. Después voy a Y probarlo, acá, claro. después vamos a empezar a comernos por acá estas Porque delicias que eso nos digo han yo, traído. cuando uno habla con algo en la boca, parece Claro, el chavo del 8, ¿no? claro, es un Se poco le hinchan los complicado. carrillos, Claro, claro. entonces los vamos a dejar ahí un poco Sí, pausaditos para comerlos luego. gracias. Rosalía, bueno, ya un poquito para ir cerrando, porque me ha encantado conversar con usted, conocer un montón de todo Gracias. de lo que ha sido también el tema de la vida personal. ¿Cómo fue el tema ya cuando la propuesta de Bucaram para que sea su vicepresidente? ¿Tenía Eso relación con Abdalá? no, no lo conocía Cero. siquiera. Bueno, cuando yo dejo el Ministerio de Educación en el año 94, yo lo hago por una razón en especial, no porque el presidente me pidiera la renuncia. De hecho, tengo las estadísticas de que en ese momento yo era la ministra más popular del gabinete de Sixto, ¿La mejor calificada? la mejor calificada. Y yo había manejado educación, cultura, deportes y la gente me conocía. Pero en eso se toma una decisión en la asamblea de que se presentaba una ley se llamaba la Ley de Libertad Educativa de las Familias Ecuatorianas, pero en realidad era para dar clases de religión en las escuelas y colegios públicos. Yo soy católica,
me eduqué en un colegio católico. Sin embargo, creo que una cosa muy buena de la revolución liberal, que la revolución liberal se dio para separar Estado e Iglesia. Y entonces yo creo que debe permanecer así, porque vean ustedes que La educación inclusive laica. así es, en los tiempos actuales inclusive hay guerras de religión. Dije, vamos a meter otro ingrediente, sería gravísimo. Entonces yo renuncio al Ministerio de Educación y mis asesores de la época me dijeron, usted está cometiendo un suicidio político porque está peleando con la iglesia. De hecho, había algunos religiosos que predicaban contra mí, No. pero yo estaba renunciando por un principio y si bien puede ser que mucha gente no estaba de acuerdo conmigo, se dieron cuenta de que yo no salía ni por corrupción, ni porque me pedía el presidente, ni que porque la gente me lo pedía. Y entonces se dieron cuenta de eso y para mi sorpresa, yo renuncio, el presidente me dice, por favor, quédate unos días más hasta que pueda nombrar un ministro. Y le dije, bueno, me quedé unos 4 o 5 días más y en esos días empecé a recibir propuestas de todo tipo, de candidatos a la presidencia o posibles candidatos que querían que yo sea candidata a la vicepresidencia. Fue una sorpresa, Wow. no fue como pensaron mis asesores. ¿Y por qué se anima a aceptar? O sea, ahí estaba Esa ya, es la gran pregunta, ¿no? De por qué convocarán. claro. Si tenía otras propuestas de Exacto. varios ¿Qué candidatos. hizo que se anime por Bucaram? Aparte que no es que le daban las encuestas, ¿no? No, Él fue el voto él vergonzante. estaba, no, además él estaba al final en las encuestas. Recuerda Claro. que él ya había perdido 2 veces la campaña. Y él definitivamente era el voto vergonzante. O sea, cuando gana, no encuentran explicación. ¿Era por qué? Bueno, él reconoció que el triunfo se lo di yo, obvio, Por ahí tenía que porque ser. además yo tenía mucha popularidad entre los maestros ecuatorianos, entre las maestras. Había trabajado muy junto a ellos en una reforma curricular durante el tiempo en el ministerio. Y además, cuando yo empiezo a recibir todas esas propuestas, es que decido crear un movimiento político, porque dije, no me voy a afiliar, yo nunca me afilié al PRE, no voy a afiliarme a ningún partido político, lo vamos a crear nosotros. Y la mayor parte de la gente creía que era un partido de mujeres, porque teníamos el color fucsia, pero claro, teníamos también muchos hombres, ¿no? Pero esa época era un poco más identificado con las mujeres, y también porque había muchas mujeres en el partido, en el movimiento político. Entonces, yo acepto la candidatura con Bucaram porque él tenía un buen plan de gobierno. Así. Así es, y en educación, y habíamos quedado en que iba a manejar educación, todo lo que es el área Social. de trabajo, de salud, etcétera. Entonces dije, bueno, si pude hacer algunas cosas importantes como ministra de Educación, más voy a poder hacer como vicepresidente de la República. Esa fue la razón. Yo le expliqué al país en ese momento en una cadena que fue contratada evidentemente por Bucaram, en donde yo le explicaba esto, por qué yo asumo esa candidatura. Era una época, la campaña fue lindísima, recorrí ¿Qué todo el dijo la país. familia? Porque Mi papá no me hablaba, se enojó conmigo. es que es un poco complicado. Mi pues, marido me aceptarle respaldó. a Abdalá Bucaram En ese momento, Talía Flores escribía en diario El Hoy y ella sacó un artículo que decía que era como que la chica de buena familia se purga con el patán de barrio, ¿no? Esa Es era. que claro, sabemos Pero una Rosalía además, que es otra cosa. además ¿Cómo Abdalá Bucaram haciendo? hasta nos pusieron, ¿cómo se llama? La, Apodos, ¿no? Nos decían la bella y la bestia, no. el binomio motepillo, ya se imaginara que yo era el mote, quién habrá sido el pillo, Y no no voy lo a digo. decir nada. Así es. Entonces, bueno, yo a Bucaram no Claro. lo conocía, pero debo decir que tal vez algo que también me influenció es que yo sí conocía a Marta Bucaram y ella era una mujer extraordinaria, su hermana. Entonces yo no tenía una mala imagen de esa familia. De hecho, le conocí cuando mi marido era el alcalde de la ciudad, Jaime Roldós era presidente de la República y visitaban Cuenca con Marta Bucaram. Yo tuve una amistad con ella, ¿no? Vine aquí a la oficina, que por primera vez se crea la oficina de la mujer en el Ecuador, una mujer convencida de la lucha de las mujeres y todo esto. Entonces, para mí no era una cosa inmanejable. Es decir, yo había conocido a una miembro de la familia Bucaram con quien había tenido una gran empatía. Y nunca se arrepintió de eso. No, yo no me arrepiento en general de las cosas que he hecho. Tal vez de un par de que no he hecho, sí. De no haberlas hecho, sí, pero no de las que hice. De lo que he hecho, no. Lo he hecho además con absoluta conciencia, con honestidad y eso es parte de mi vida. ¿Qué sintió cuando llegó a ser la vicepresidenta de la República? Bueno, fue una emoción enorme. Fue sorpresivo. A ver, ya no era sorpresivo porque primero habíamos pasado a la segunda vuelta, Nebot primero y Claro. Bucaram segundo, pero era evidente que yo le estaba dando el triunfo a Bucaram. Tan es así que en la segunda vuelta empezaron ataques contra mí.
de parte del partido que estaba en la lucha. Claro, empezaron a tratar de... Sí, pero ya uno se da cuenta cuando está con la gente de que la gente les respalda. Entonces no fue sorpresivo al comienzo, pensaron, o sea, intentaron cambiar los resultados. Yo había votado en Cuenca, vuelo a Guayaquil para esperar los resultados electorales y Bucarán me dice, nos están robando la presidencia y empieza a llorar, ¿no? Sí. A Él, llorar, no yo, ¿en no yo. serio? Y entonces, a veces esos machos que se creen muy machos tienen este tipo de actitudes. Y entonces le digo, esto no va a pasar. Le digo, tú defiendes las elecciones en Guayaquil, yo me voy con Santiago Bucarán, el hermano, y vamos a defenderlas en Quito. Cuando yo En el aterrizo, conteo, porque ahí claro, es pero fundamental. no, pero además de eso, es que estaban tratando de ocultar, porque nosotros no ganamos con poquitos, ganamos con más de 400,000 votos, o sea, no era una diferencia muy pequeña. Y entonces Claro, yo ve 4%. el momento en que aterrizo, en esa época el aeropuerto estaba aquí y la gente se lanza a la pista, ¿no? A recibirnos. Yo empiezo a percibir, el celular no me funcionaba, en esa época los celulares eran esos grandotes, raspahielos, no era muy fácil conectarse. Cuando aterrizamos, la gente empieza a acercarse, que habíamos ganado, ya se anunció que habíamos ganado las elecciones. Bueno, fue precioso. Qué lindo, qué gran momento, Y la ¿no? campaña electoral fue muy linda, con la gente muy solidaria en todo el país, fue precioso. Qué bonito. Querida Rosalía, muchas gracias por haber aceptado esta Gracias invitación. también. Antes de cerrar, yo no puedo dejar por fuera una pregunta. Si ahorita tuviera chance de ir a la constituyente en caso de que se apruebe la constituyente que está hablando el presidente Noboa, ¿aceptaría? Porque No. sería una voz muy importante para una Mire, carta magna. me han propuesto muchas veces, pero difícilmente yo regreso a la No. política. Primero, porque tengo una vocación diferente, pero también porque veo que hay una contaminación de la política, inclusive con temas de narcotráfico, ahora que me repugna, me repugna. Ahora, yo sí aliento a los jóvenes que nos están viendo a que entren en política, pero que entren con claridad. Nosotros tenemos en Fidal una escuela de liderazgo en donde capacitamos a los jóvenes entre 18 y 35 años para que sean esos políticos, para que sean esos ciudadanos que cambien el país. Así es que les invito a que sean parte más bien de este tipo de iniciativas. Nosotros los formamos y esperamos que ustedes lleguen de buena manera a la política ecuatoriana. Y que vayan haciendo una política distinta, ¿no? Así es, limpia, pensando en el servicio y no en enriquecerse. Muchas gracias, Gracias Rosalía. también, Ha sido gracias. espectacular conversar con usted hoy en Como Niña. Muchas gracias también a todos los que nos acompañaron. Hemos podido saber y conocer muy a profundidad a la expresidenta, a la primera presidenta que tuvo nuestro país en el 97, que resistió, que aguantó, que vivió violencia política y que ha continuado desde otros espacios sumando al país. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Como Niña y nos vemos en nuestro siguiente capítulo.